Bienvenidos en el canal Aprendiendo en Cuarentena. El día de hoy vamos a hablar de la anatomía del tubo digestivo, o mejor conocido como aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. ¿Cómo se transportan los alimentos a través del tracto gastrointestinal? Bueno, son transportados a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso llamado peristalsis, en donde los órganos grandes y huecos del tracto contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja a los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal. Mezcla el contenido dentro de cada órgano y el músculo detrás de los alimentos se contrae y empuja los alimentos hacia adelante, mientras que el músculo que está enfrente de los alimentos se relaja para permitir que los alimentos se movilicen. Bueno, ¿cómo empieza esto? Empieza en el momento en el que la persona come, empieza en la boca. Los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto cuando esta persona está comiendo. Cuando la persona traga, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta y un pequeño colgajo de tejido llamado epiglotis se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue, y así los alimentos pasan al esófago. En el esófago, una vez que la persona comienza a tragar, el proceso se vuelve automático. El cerebro envía señales a los músculos del esófago y la peristalsis empieza. El esfínter esofágico inferior, en cuanto los alimentos llegan al final del esófago, un anillo muscular llamado esfínter esofágico inferior se relaja y permite que los alimentos pasen al estómago. Este esfínter usualmente permanece cerrado para evitar que lo que está en el estómago fluya de regreso al esófago. En el estómago, después de que los alimentos entran al estómago, los músculos del estómago mezclan los alimentos y el líquido con jugos digestivos. El estómago vacía lentamente su contenido llamado quimo en el intestino delgado. En el intestino delgado, los músculos de este mismo mezclan los alimentos con jugos digestivos del páncreas, hígado e intestino y empujan la mezcla hacia adelante para continuar el proceso de digestión. Las paredes del intestino delgado absorben el agua y los nutrientes digeridos, incorporándolos al torrente sanguíneo, y a medida que continúa la peristalsis, los productos de desecho del proceso digestivo pasan al intestino grueso. Ya en el intestino grueso, los productos de desecho del proceso digestivo incluyen partes no digeridas de los alimentos, líquidos y células viejas del revestimiento del tracto gastrointestinal. El intestino grueso absorbe agua y cambia los desechos de líquidos a heces. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. En el recto, el extremo inferior del intestino grueso, el recto, almacena las heces hasta que las empuja fuera del ano durante la defecación. ¿Cómo es que el aparato digestivo puede descomponer químicamente los alimentos? Bueno, a medida que los alimentos se transportan a través del tracto gastrointestinal, los órganos digestivos descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeñas usando movimientos como masticar, exprimir y mezclar. Y jugos digestivos como ácido estomacal
bilis y enzimas. El proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona mastica. Las glándulas salivales producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos. Bueno, en el esófago, después de tragar, la peristalsis empuja la comida por el esófago hacia el estómago. En el estómago, las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos. En el páncreas, produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas. El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada. La vesícula biliar almacena la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares. El intestino delgado produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y un jugo pancreático para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos y grasas. Las bacterias en el intestino delgado producen algunas de las enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. El intestino delgado transporta agua del torrente sanguíneo al tracto gastrointestinal para ayudar a descomponer químicamente los alimentos. El intestino delgado también absorbe agua con otros nutrientes. Y en el intestino grueso, más agua se transporta desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen vitamina K. Microbiota intestinal. La microbiota intestinal es una comunidad de microorganismos vivos residentes en el tubo digestivo. La microbiota intestinal saludable es indispensable para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad y de la nutrición. La microbiota absorbe o metaboliza minerales como el calcio, magnesio y hierro, además que sintetiza vitaminas como la K, la B y el ácido fólico. Cuando nacemos, nuestra flora intestinal aún no se forma. Esto sucede hasta que tenemos contacto con las bacterias de la madre y se termina de formar hasta los 2 y 4 años. Una dieta rica en grasa saturada afecta a la microbiota intestinal. Las dietas caracterizadas por una ingestión elevada de grasa saturada y baja en contenido de fibra produce un desequilibrio en la microbiota intestinal, lo que predispone a un mayor riesgo de obesidad y enfermedades asociadas. Enfermedades y trastornos gastrointestinales. La enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca afecta a menos del 1% de la población mundial. Es una afección del sistema inmunitario en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. También puede encontrarse en vitaminas y suplementos alimenticios. Los síntomas de la enfermedad celíaca son diarrea, estómago inflamado, dolores de estómago, náuseas, vómito, pérdida de peso y de fuerza, pérdida de apetito, carencia de hierro con anemia, osteoporosis, carencia de vitaminas y o minerales. El tratamiento para la enfermedad celíaca es alimentación sin gluten, completa y de por vida. Pancreatitis. El páncreas es una glándula grande ubicada detrás del estómago y cerca de la primera parte del intestino delgado que segrega jugos digestivos en el intestino delgado a través de un tubo llamado conducto pancreático. El páncreas también libera la hormona de la insulina en la sangre. La pancreatitis es una inflamación en el páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas. La pancreatitis puede ser aguda o crónica. De cualquier forma es grave y puede traer complicaciones. La pancreatitis aguda ocurre de repente y generalmente desaparece a pocos días de su tratamiento. A menudo es causada por cálculos biliares. La pancreatitis crónica no se cura o mejora, empeora con el tiempo y lleva a un daño permanente. La causa más común es por el consumo excesivo de alcohol. Otros pueden ser por fibrosis quística, otros pueden ser por enfermedades heredadas,
grandes cantidades de calcio o de grasa en la sangre, algunos medicamentos y enfermedades autoinmunes. El tratamiento para la pancreatitis es líquidos intravenosos y reemplazo de fluidos, dieta baja en grasa o una cirugía llamada colecistectomía.